Quiero compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón. Hoy les compartí a los hermanos a la mañana y creo que esta palabra es algo que te puede bendecir. El título de este mensaje es Desilusionados consigo mismo. ¿Se ha desilusionado alguna vez? ¿Cuántas veces nos ilusionamos? Nos ilusionamos por ahí con un noviazgo, con un matrimonio, nos ilusionamos con un trabajo, nos ilusionamos con una amistad, nos ilusionamos con el comienzo de cosas, pero muchos hemos vivido la desilusión de que ese amigo falló, de que lo que yo esperaba termina no siendo. Muchas veces esa ilusión está basada en lo que parece que es el otro, ¿no? En las apariencias del otro, que vos decís, bueno, no me puede fallar. Pero a veces hasta los más grandes fallan. A veces hay padres que le fallamos a nuestros hijos. Yo siempre les digo, y se los vuelvo a repetir, era el mejor padre del mundo hasta que nació mi primera hija. ¿Vieron? Cuando no tenés hijos todavía, vos decís, no, porque mi papá esto, porque mi mamá aquello. No, porque yo no voy a hacer lo que hacía mi papá. No, porque yo no voy a hacer lo que hacía mi mamá. Pero después hacemos otras cosas si no hacemos eso. Porque nos equivocamos, porque erramos. Desilusionamos. Ahora, también nos desilusionan, ¿no? Y a veces por ahí eso nos duele. Pero creo que tal vez una de las desilusiones más grandes que nosotros nos llevamos en nuestras vidas es cuando nosotros nos desilusionamos de nosotros mismos. Porque a veces nosotros cuando encaramos cosas, cuando venimos a Dios tenemos expectativas, pero cuando le fallamos a Dios también caemos muy bajos, nos sentimos muy mal, nos genera mucha tristeza e incluso a tal punto que nos cuesta pensar en volver a empezar, en volver a iniciar. ¿Cuántas veces te pasó de que empezaste y después dejaste, empezaste y después dejaste, porque dejaste o porque fracasaste? Entonces no te da ganas de volver a intentar de vuelta, porque no solo estás desilusionado de la situación, sino estás desilusionado de vos mismo. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces uno se sienta y dice, esto lo estoy haciendo mal, esto no lo tendría que haber hecho así? Y te sentís mal con vos mismo, estás mal con vos. Y esa es una desilusión muy grande, ¿no? Porque a veces no nos da la cara ni siquiera para ir a Dios. Y esta es la desilusión de este hombre que les voy a compartir en la palabra en esta tarde. Es la desilusión de Pedro. Es un hombre que ha estado con el Señor, es un hombre que es uno de los discípulos, es tal vez la voz cantante de los discípulos, el líder de ese grupo, el que había estado con el Señor cuando el Señor resucitaba muertos, es a quien el Señor le llevaba aparte muchas veces cuando hacía esos milagros especiales. Él conocía al Señor, él amaba al Señor, porque él le amaba a Jesús con todo su corazón. Pero sin embargo, un día también él le defraudó al Señor. Él le dijo al Señor que no lo iba a hacer, pero él igual lo hizo. Y leamos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 22, los que tienen Biblia y los que no me acompañan, si quieren, con la lectura acá en la pantalla. 22:31, dice la palabra, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro, pero podríamos poner el nombre de cualquiera de nosotros. ¿Querés ponerle el nombre tuyo? Poner el nombre tuyo. Y Marcelo le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Entonces el Señor le contesta, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora le pregunto a usted, ¿qué se piensa que pasó? ¿Lo que dijo Pedro o lo que dijo Jesús? ¿Usted piensa que
que Pedro lo dijo porque le nació, porque quería de alguna manera congraciarse con el Señor. Él lo dijo porque realmente él lo pensaba. A tal punto que cuando vinieron a buscar a Jesús, dice que había 2 espadas ahí. Y dice que Pedro agarró una y le tiró a la cabeza a uno de los centuriones que venía. Y le cortó la oreja. Le cortó la oreja porque tenía mala puntería. Y dice que el Señor lo sanó. Fíjense la situación. O sea que Pedro en un punto, o sea, la fuerza de Pedro, la voluntad de Pedro estaba. Y a veces la voluntad, en nosotros está esa voluntad de no querer defraudar al Señor. Pero igual así todo, a veces le fallamos. Y el Señor le dice, Simón, 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 Simón. Y este pasaje tiene un contexto previo, que yo no lo puedo dejar de lado, porque indudablemente algo está pasando antes de que el Señor comience a hablar con Pedro. Hay una discusión entre los discípulos. Están todos ahí, falta poco tiempo para que el Señor vaya a la cruz. Fíjense que era un tiempo donde ya lo estaban por entregar al Señor y directamente el Señor ya iba a ser enjuiciado y ya iba a ser llevado a la cruz. Habían sido 3 años, casi 3 años, que Jesús había estado con sus discípulos. ¿Cuál era la discusión entre ellos? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el capo acá? ¿Quién es el que va a manejar ahora? ¿Quién es el que va a manejar? ¿Quién es el que tiene mejor estacionamiento cuando llegamos al lugar? ¿Quién es el que agarra la mejor silla? ¿Quién es el que tiene más tiras? Y muchas veces sucede eso. La iglesia no es un lugar donde no se vean esas cosas. Muchas veces está a ver quién es el que tiene más tiras, sacar las tiras, a ver que yo soy cabo y yo soy sargento y yo soy capitán. Y ahí estaban discutiendo entre ellos. Por eso el Señor le dice, Simón, Simón. Pero es extraño que Él le diga Simón, Simón, porque Jesús le había cambiado el nombre. Cuando comienza el ministerio, Jesús le dice que no va a ser más llamado Simón, sino que ahora tu nombre va a ser Pedro. Ahora, este Simón, Simón, es una palabra de atención. Este Simón, Simón era como prepararlo para un reto. Lo está preparando para darle unos chirlos el Señor. A ver, Simón, Simón, es muy probable, dicen algunos estudiosos, que Pedro fuera el que estaba más exaltado por esa situación de quién iba a ser el más grande. Y se ve que por ahí tenía una ascendencia sobre el grupo. Entonces, por eso es que el Señor dice Simón, Simón. O sea, a ver, Pedro, me estás haciendo acordar a Simón. Pedro, me estás haciendo acordar al viejo Pedro, a ese que yo conocí, que un día le cambié el nombre. Esa era tu identidad. Pero yo te veo de otra manera, yo tengo algo distinto para vos. Pero te estás manejando en la carne, te estás manejando de una manera carnal. Simón, Simón. Hay otras partes en la Biblia donde también el Señor utiliza esta forma de llamar la atención a las personas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es un llamado de atención. En el libro de los Hechos es Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Hay un llamado de atención. Yo recordaba hoy a la mañana que normalmente nosotros tenemos 2 nombres en general, ¿no? Hay algunos por acá que por ahí tienen un nombre solo, pero yo tengo 2 nombres y mi apellido. En algunos casos escuché de gente que tiene 3 nombres, ¿no? 3 nombres de apellido. Y un hermano que vino de Venezuela, que estuvo un tiempo con nosotros, me contaba cómo ellos hacen cuando retan a sus hijos y les llaman la atención. Ellos, por ejemplo, digamos, vamos a utilizar el nombre mío. Yo soy Marcelo, pero en realidad mi primer nombre es Luis. Yo soy Luis Marcelo. A la mayoría lo llaman por su primer nombre, ¿no? Entonces, él me dice, allá en Venezuela,
dice, si yo lo tengo que retar a mi hijo, le digo, no sé, vamos a poner otro nombre para que no piense que estoy hablando de mí. Juan Ignacio, vamos a poner, ¿no? Entonces dice, Juan, y si Juan está haciendo malas cosas, Juan, deja eso, Juan, vení para acá. Ya cuando usó 2 o 3 veces el nombre Juan, Juan Ignacio, ¿no? Y es una forma que tienen ellos de como diciendo, estoy a 1 minuto de agarrar el cinto, ¿no? Estoy a 1 minuto de agarrar la hojota, no sé qué usarán, porque ahora los hijos le dicen a los padres, papá, ahora cambió la cosa, pero antes no, antes era distinto, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, a Simón, ¿qué estás haciendo, Simón? Esa no es tu identidad. Pero es interesante lo que está sucediendo acá, porque dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos. No le está hablando solamente a Pedro. Nombra a Simón, por eso le digo, porque aparentemente Simón era el más exaltado. Pero él les está diciendo que ahora a todos, a cada uno de ellos, a cada uno de los discípulos, el diablo los pidió para zarandearlos. Y acá esto me deja un montón de enseñanza. No sé si usted recuerda algún otro pasaje de la Biblia donde vemos a Satanás que está pidiendo permiso, porque eso es lo que está haciendo acá. Está pidiendo permiso. Acá me dice, Satanás vino a pedir permiso para poder zarandearte. Satanás está pidiendo tener un tiempo con vos para tratarte. Usted se recuerda el caso de Job. También sucede así. Dice que vienen delante de Dios y dentro de esos viene Satanás. Y viene de rodear la tierra. A ver si tenemos por ahí Job 1:8. 8, 9 y 10. Y acá no solamente vamos a ver el trato de Dios para con Job, sino vamos a ver también cómo Satanás nos odia. Usted sabe que tiene un enemigo, ¿no? Usted sabe que del día que pasó de las tinieblas a la luz hay un enemigo sobre nosotros. Dice Job 1:8, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Y atención con la descripción que hace Satanás de lo que vive Job. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Esta es la palabra de alguien que tiene bronca, de alguien que tiene envidia, de alguien que tiene odio. Pero también vemos en las palabras de Satanás lo que nosotros somos para Dios. Vemos en su palabra cómo Él nos cuida, cómo Él hace un vallado alrededor nuestro, cómo Él hace un vallado alrededor de nuestra familia, cómo Él hace un vallado alrededor de nuestros hijos, cómo Él hace un vallado en nuestra economía y el enemigo no nos puede tocar porque ya no le pertenecemos a Él, porque ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de su luz admirable. Entonces cuando el enemigo quiere venir a tocar nuestra vida tiene que pedir permiso. ¿Está bien? O sea que si usted está pasando por una prueba, si estás pasando por una situación difícil en tu vida, no te pongas mal. Tal vez el Señor le dio permiso, pero no te va a poder tocar porque Él quiere. O puede pasar otra cosa, que vos te saliste de los límites de Dios. Que vos te saliste de esta protección, de este muro de protección que dice Job 1:10. Hay un muro de protección alrededor de él. Y si vos te salís del muro de protección, el que se expone sos vos. O sea, vos le permitís al enemigo que él venga a entrar en tu vida. Amén. Ahora, el Señor tiene algo. Está llamando.
Ahora el Señor tiene algo especial para nosotros, porque nosotros no somos personas que pasan desapercibidas para el Señor. De la misma manera, ¿por qué Satanás pide a los discípulos? Satanás sabía el potencial que había en ellos. Sabía lo que ellos le podían llegar a hacer. Jesús se iba, pero había dejado a los discípulos. Y ellos eran potencialmente peligrosos para el reino de las tinieblas. La Biblia dice que el Señor le dice a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No pueden prevalecer. Cuando usted está en la iglesia, y cuando yo le digo que usted está en la iglesia, no me refiero al espacio físico, no me refiero solamente a las paredes. Cuando usted está en la iglesia del Señor, usted está cubierto, usted está protegido. Amén. Usted tiene palabra, usted tiene profecía, usted tiene guía. El Señor lo guarda y lo protege. Amén. Entonces, acá quiero que entendamos algo. El enemigo nos conoce. El enemigo sabe quién sos vos. Tiene bien claro tu dirección, tu casa. Sabe a la hora que te levantás. Y si sos peligroso, aún más. Yo no sé cómo usted es conocido en el infierno. Por ahí algunos son medios desconocidos en el infierno. Por ahí algunos pasan desapercibidos. Pero veamos lo que dice esta historia en el libro de los Hechos sobre Pablo y sobre Jesús. Dice Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. O sea, ¿qué es lo que hacían estos tipos? Echaban fuera demonios. Eran gente que, por eso habla exorcistas, ¿no? Exorcizaban, sacaban los demonios. Cuando una persona tenía un problema espiritual, los llamaban a ellos. Ahora, fíjense lo que hacían esta gente, ¿no? Dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera
ahora vas a ver cómo le toco a sus hijos. Ahora vas a ver cómo lo dejo sin trabajo. Ahora vas a ver ahora vas a ver que voy a hacer esto, mirá. Ahora cuando se desilusione de la gente, cuando se desilusione, vas a ver cómo vuelve para atrás. Vas a ver cómo empieza a retroceder. A este vas a ver cómo lo hago retroceder. Y el Señor está pensando, yo sé que vos vas a poder. Vos te vas a levantar. Vos sos mi siervo. Vos sos mío, yo te elegí, yo te compré con mi sangre. Vos vas a salir adelante, hay poder mío en tu vida. Yo di fuerza, amor para vos. Aleluya, la Biblia dice dominio propio. Amén, yo te voy a fortalecer, yo estoy contigo, yo no te dejo. El Señor es el hincha número 1 que nosotros tenemos. Viste que siempre en los cuadros, no hablemos de los cuadros grandes donde normalmente hay aliento, pero están esos equipos chicos, pero siempre hay 3 gatitos locos ahí, ¿viste? Y gritan y gritan. Y yo miro, ¿viste? Y vos decís, mirá esa cachispa, la hinchada que tiene, ¿no? Y vos ves que, ¿no? Y los tipos, sí, ¿no? Y yo me imagino al Señor solo, aunque esté solo en la tribuna, está gritando por nosotros. Porque sabe que nosotros vamos a pasar la prueba. Porque sabe que Él oró por nosotros. Porque yo he rogado por ti, le dice. Yo he rogado por ti, yo he rogado por ustedes para que la fe de ustedes no falle. Yo sé que viene la prueba, yo sé que viene la dificultad, yo sé que viene la tormenta, pero yo oré por ti. Ahora voy a decir, oró por Pedro, claro. El Pedro era importante para Jesús, los discípulos eran importantes. Romanos 8:34, si usted tiene su Biblia, se tiene que guardar esta palabra. Si usted tiene la Biblia ahí, el celular, lo que sea, márquese, mire, dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y el que también, por mí y por vos. O sea, ¿qué está haciendo el Señor ahora? Está orando por vos. Está intercediendo. Porque el enemigo, que es nuestro acusador, y como dice Apocalipsis, el acusador de los hermanos, cada vez que nosotros nos equivocamos, el enemigo se levanta y dice, ¿viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? ¿Viste que vos le dijiste que no hiciera esto? Mirá lo que está haciendo. Mirá dónde fue ayer. Mirá con quién está hablando. Mirá lo que dijo. Él se levanta para acusarnos. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo de él, el de acusarnos, el de culparnos. Pero el Señor, dale el delante del Padre a Jesús. Ahí, Padre, dale otra oportunidad. Dale otra oportunidad, atraelo. Vamos a preparar. Ángeles, prepárense, hay que ayudarlo a este. Hay que ayudarlo. Si está medio ciego, vamos a llevarle un poco de linterna allá para que vea el camino. Él está rogando por vos. Él está rogando por vos. Está pidiendo por vos. ¿Alguna vez sabías que Jesús estaba orando por vos? Hoy te tenés que llevar esta palabra. Él está rogando por mí. Si tu mamá y tu papá se olvidan de orar porque o no vienen a la iglesia, Cristo está orando por vos y está rogando por tu vida. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y después le dice, no solamente eso, el Señor dice, aunque yo sé que vas a meter la pata, yo voy a orar por vos. Pero después de eso, vos te vas a levantar y vas a confirmar a tus hermanos. Vos te vas a levantar y vos me vas a servir. Porque yo te llamé con un propósito. Yo tengo un propósito con tu vida. Y la palabra dice que aquel que comenzó las buenas obras en nosotros, la perfeccionará. Aunque tal vez vos mires tu vida y digas, Señor, metí la pata de vuelta. Hice de vuelta mal las cosas. Mi fe no fue lo suficiente. No le alcanzó la fe a Pedro. No le alcanzó. A él le alcanzaba la fe como para ir a pelear. Para ir a agarrarse con la espada. Hasta ahí le alcanzaba la fe. Ahora, para estar delante de unos siervos y decirles, sí, yo soy discípulo del Señor, no le alcanzó. Fíjense cómo a veces por ahí para lo más difícil estamos desafiados y para lo más fácil no nos da la nafta. Pero sin embargo el Señor sabía que iba a pasar eso y que le iba a fallar. O sea,
Parte de su fe iba a fallar. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Pedro, cuando le falló al Señor, cuando él le negó al Señor, y una de las versiones dice hasta maldijo. O sea, fue bien grave lo que él hizo. Dice que el gallo cantó 3 veces y el Señor se dio vuelta y lo miró. No sé cuánto habrán sido, 50 metros, 70 metros, 150 metros, pero el Señor se dio vuelta. Él le miró a Pedro y dice que Pedro lloró amargamente. Y usted sabe lo que es llorar amargamente. Porque cuando le fallamos a Dios y cuando fracasamos y cuando no le podemos echar la culpa a nadie, ya no le podés echar la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al trabajo, al gobierno, sos vos y soy yo. Cuando no le podemos echar la culpa a nadie y sabemos que somos los responsables de la situación en que estamos y tenemos que reconocer y agachar nuestra cabeza y decirle, Señor, perdóname. Y Pedro se volvió a su antiguo oficio. Fíjense la lucha entre Simón y ser Pedro. Me vuelvo a pescar. Y allá se fue. Y cuando el Señor resucitó, vinieron las mujeres. Y el Señor les dice, llamen a los discípulos y a Pedro. Llamen a los discípulos y a Pedro. ¿Ustedes se imaginan? ¿Por qué Pedro? Porque era el que estaba más derrotado. Porque él era el que más se había expuesto. Porque era el que más había metido la pata. Y todos lo sabían. Todos lo sabían. En realidad todos habían fracasado. Todos habían sido zarandeados. Todos. Sin embargo, el Señor sabía a quienes había elegido. Y esos que Él eligió fueron los que transformaron al mundo. Y si hoy podemos predicar el Evangelio, si hoy predicamos la palabra, si hoy oramos por los enfermos, si hoy se habla del poder de Dios, es porque esos hombres con fallas, con errores, muchos errores, Dios los trató, permitió que fueran zarandeados. Y aunque el enemigo pensó en destruirlos, Dios los sacó en la victoria. Y aunque el enemigo te quiera destruir, yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que Dios te va a levantar. En medio de tu dificultad, en medio de la situación más difícil, Él se va a levantar como un poderoso gigante. Va a estar en medio tuyo, te va a ayudar, te va a dar palabra, te va a guiar.